Buenas tardes a todos, mi nombre es Rosario Llorente, soy residente del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar Central en Buenos Aires y les quiero agradecer por sumarse a este nuevo repaso que vamos a hacer. En este caso me toca hablar de las consideraciones anestésicas en pacientes con enfermedades neuromusculares y le vamos a prestar especial atención a miastenia gravis, que quizás es la patología de este grupo con la cual nos vamos a encontrar en mayor frecuencia. Bien, ¿cuáles son las implicancias de las enfermedades neuromusculares en el manejo anestésico? Es la pregunta a la que vamos a tratar de responder. Y si bien vamos a hablar mucho de las distintas enfermedades con las que nos podemos encontrar y qué consideraciones anestésicas vamos a tener que tener, a grandes rasgos, los tres conceptos o las tres ayudas de memoria que yo quiero que nos llevemos y poder aplicar a la práctica, es que en pacientes que tengan enfermedades neuromusculares tenemos que prestar especial atención. Primero, a su sistema cardiovascular y respiratorio, monitorizarlo adecuadamente y de manera exhaustiva durante el perioperatorio. Dos, prestar atención a que hay riesgo de aspiración en este tipo de pacientes, especialmente en algunos grupos de enfermedades neuromusculares, pero siempre tenerlo en cuenta. Y obviamente tomar los recaudos necesarios para disminuir la incidencia de la aspiración. Y tres, tener mucho cuidado con el uso de bloqueantes neuromusculares, especialmente los despolarizantes, que vamos a tratar a nivel general de evitarlos, y usar un uso cauteloso de los bloqueantes no despolarizantes, que si bien no generan, como bien dice su nombre, no generan despolarizaciones, sí hay que prestar atención a las dosis que utilizamos y a grandes rasgos ir titulando en pacientes que tengan enfermedades neuromusculares generalizadas. Entonces, estas tres son las cosas a las que hay que prestar especial atención. Por supuesto, pueden llegar a tener algunas patologías asociadas u otras cosas que sumen a las enfermedades, pero estas tres cosas son las que no podemos no prestar atención y no podemos no recordar en esta situación. Entonces, evaluar el sistema cardiovascular y respiratorio de los pacientes, disminuir y tener en cuenta que hay mayor riesgo de aspiración en este tipo de pacientes y utilizar de manera cautelosa los bloqueantes neuromusculares, siempre evitando el uso de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes como el uso de la succinilcolina. Ahora, ¿por qué? Bueno, lo vamos a ver en cada grupo de enfermedades neuromusculares, pero a grandes rasgos hay que evaluar el sistema cardiovascular y respiratorio porque suelen estar afectados. ¿Por qué? Porque las enfermedades neuromusculares lo que hacen justamente es afectar la unión neuromuscular, afectar desde la motoneurona anterior de la médula espinal hasta la transmisión neuromuscular y los músculos per se. Entonces, al afectar de manera directa o indirecta a los músculos, lo que más nos preocupa, más allá de los miembros superiores e inferiores que pueden tener parálisis o debilidades, lo que más nos preocupa en un paciente es su afectación cardiovascular y respiratoria. Los pacientes pueden tener arritmias, pueden tender a la hipotensión y pueden tener dificultad para recuperarse de una hipotensión por disreflexia autonómica, que es algo que ahora voy a mencionar, y también pueden tender a la insuficiencia respiratoria. Ya pueden tener una afectación respiratoria en el quirófano, pero también la anestesia y el procedimiento quirúrgico pueden llevar a una insuficiencia respiratoria y una debilidad más marcada en el posoperatorio. Lo que mencioné antes de la disreflexia autonómica puede generar una inestabilidad cardiovascular que puede llegar a generar más que nada una afectación de la recuperación de la hipotensión, por ejemplo. Al no tener mecanismos reguladores y compensadores es más difícil sacar a los pacientes de la hipotensión y justamente pueden tender a la hipotensión.
Y por otro lado también puede haber mayor riesgo de aspiración porque hay disminución de los reflejos tusígenos, por ejemplo, para evitar la aspiración tanto del contenido respiratorio como del gástrico, que es el que más nos preocupa. Por otro lado también, como había mencionado, hay que tener cuidado con los bloqueantes neuromusculares porque puede haber mayor reacciones adversas por el uso de estos medicamentos. Podemos generar hiperpotasemia grave, especialmente en aquellos pacientes en los que utilicemos succinilcolina, que no deberíamos hacerlo a nivel general, y también porque son pacientes, especialmente aquellos que tengan enfermedades neuromusculares generalizadas o que afecten a muchos grupos de músculos, que van a tender a la inmovilización y cada vez durante una inmovilidad más prolongada, lo que genera el aumento del potasio en sangre, y si además le sumamos el uso del bloqueante neuromuscular y encima es despolarizante, peor o más grave va a ser la hiperpotasemia. Y además a veces es difícil recuperar a los pacientes luego de la utilización de los bloqueantes neuromusculares, tanto despolarizantes como no despolarizantes, entonces pueden llegar a tener parálisis prolongadas posterior a el procedimiento. Es por esto que es obligatorio y es ideal, pero obviamente depende de los recursos disponibles, hacer un monitoreo de la transmisión neuromuscular. Si lo tenemos disponible hay que utilizarlo, y obviamente si no lo tenemos, y si lo tenemos también, hay que ser muy cauteloso con la elección de los anestésicos que utilizamos, qué bloqueantes neuromusculares usamos, a qué dosis, y adaptarnos a las necesidades de cada paciente. Particularmente porque las enfermedades neuromusculares suelen aparecer de manera progresiva, entonces hay que evaluar el paciente antes de realizarle la anestesia para ver si estamos ante una enfermedad más bien terminal o grave, o si es una enfermedad incipiente. Y por tanto adecuar, como siempre, la anestesia a cada uno de los pacientes acorde a su estado inicial. De nuevo, entonces, repito, las tres cosas que yo quiero que nos llevemos, más allá de todo lo que voy a decir después, es que hay que evaluar el sistema cardiovascular y respiratorio de estos pacientes, hay que tener en cuenta que hay un aumento del riesgo de la aspiración y tomar todos los recaudos para disminuir su incidencia, y por último, y no menos importante, utilizar de manera adecuada y cautelosa los bloqueantes neuromusculares, evitando a nivel general el uso de bloqueantes neuromusculares despolarizantes, como es la succinilcolina, y adecuando las dosis de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Y teniendo en cuenta que podemos llegar a generar mayores efectos adversos y puntualmente podemos prolongar o empeorar la parálisis o la debilidad muscular con la que ya viene este paciente. Esas son las tres cosas. Por supuesto, igual vamos a hablar un poco más en detalle de estas enfermedades. Bien, a nivel estadístico, y por eso también vamos a hablar más que nada de la miastenia gravis, de todo el grupo de enfermedades, la miastenia gravis es la que tiene mayor incidencia, pero depende mucho de las regiones geográficas. En Japón hay 1,2 por millón, mientras que en Estados Unidos hay 14 pacientes de cada 100.000 con miastenia gravis, es decir, varía mucho. También varía la incidencia, la prevalencia en pacientes jóvenes versus pacientes de edad avanzada. En pacientes jóvenes, las mujeres tienden a afectarse más que los hombres, y en pacientes de edad avanzada de más de 60 años, los hombres se hallan afectados más a menudo. En Argentina particularmente, la miastenia gravis prevalece entre un 14 a un 40 pacientes por cada 100.000 pacientes, cada 100.000 individuos, perdón, no pacientes. Mientras que la ELA, o la esclerosis lateral amiotrófica, tiene una incidencia de 3,25 cada 100.000. Y en la Argentina, la enfermedad de Duchenne, que es más frecuente en niños, solamente aparece en 2.000 personas en todo el país. Entonces la miastenia gravis es la más prevalente de todas las enfermedades neuromusculares, y por eso le vamos a dar un poco más de atención, porque es con la que más frecuentemente nos podemos llegar a encontrar. Ahora bien, hay dos picos de incidencia en la Argentina. El primero, entre personas de 20 a 40 años, con una relación varón-mujer, mujer-varón de 2 a 1, es decir, es el doble en las mujeres con respecto a los varones.
Y luego el segundo pico se da en personas de 55 a 65 años con una relación mujer-varón 1:1, es decir, se equipara. Bien, ¿qué son las enfermedades neuromusculares? Si bien un poco ya lo definí antes, son un conjunto de patologías que en su mayoría son genéticas, pero también pueden ser adquiridas, y vamos a mencionar alguna, que tienen como característica principal afectar algún componente de la unidad motora. La unidad motora empieza desde la motoneurona del asta anterior de la médula espinal, siguiendo por el nervio periférico, hasta la unión muscular del nervio con justamente el músculo, y luego el músculo per se. Es decir, son esos los 4 componentes de la unidad motora. Una de las clasificaciones justamente es acorde a en qué lugar la patología afecta a la unidad motora. Entonces vamos a tener el grupo de las que afectan la motoneurona del asta anterior, el grupo que afectan nervios periféricos, el grupo que afectan a nivel de la unión neuromuscular y el grupo de las miopatías, es decir, que afectan a nivel del músculo. Acá tenemos un dibujo donde se ve mejor lo que describí antes, primero la motoneurona, luego el nervio, luego la unión neuromuscular y por último el músculo. A nivel de las motoneuronas conocemos la esclerosis lateral amiotrófica, la atrofia muscular espinal o la poliomielitis. A nivel de las neuropatías periféricas podemos tener algunas hereditarias o polirradiculoneuropatías adquiridas o incluso neuropatías periféricas aisladas, es decir, de un grupo de nervios periféricos o de un solo nervio periférico. Las enfermedades de la transmisión neuromuscular, que es aquí donde está la miastenia gravis, pero también puede estar algunos síndromes miasténicos congénitos o incluso el botulismo. Y por último están las miopatías, que acá habla mucho de las distrofias, las distintas distrofias musculares o distrofias miotónicas, miopatías distales y metabólicas, y miopatías inflamatorias, pero yo voy a recalcar una en particular que en el Miller desarrolló, que son las miopatías de enfermos crónicos, que quizás es algo con lo cual nos encontramos más seguido en el quirófano y a veces no lo tenemos tan en cuenta porque no se lo describe como tal habitualmente. Entonces después lo mencionaré. Bien, para empezar, vamos a empezar con las enfermedades de la motoneurona. La más frecuente de estas es la esclerosis lateral amiotrófica, que se da por la degeneración de las motoneuronas de la asta anterior de la médula espinal. Van a tener debilidad focal y atrofia muscular difusa y progresiva. Esta es una enfermedad que suele comenzar alrededor de los 40, 50 años y que va, como mencioné antes, progresando con debilidad y con atrofia hasta que la debilidad puede llegar a la insuficiencia respiratoria y por último la muerte. En el medio pueden tener disartria, disfagia, atrofia lingual, espasticidad, hiperreflexia de miembros inferiores, pero siempre el desenlace tiende a ser el mismo, o la insuficiencia respiratoria o incluso la aspiración. En general no afecta al intestino de la vejiga ni la capacidad intelectual, y esto es quizás lo más difícil de esta patología porque son pacientes que son conscientes de la enfermedad que están padeciendo. Entonces, ¿qué consideraciones anestésicas hay que tener? En general voy a poner siempre un cuadro rosa al costado con los 3 o 4 puntos a tener en cuenta. En este caso van a ser el riesgo de la aspiración, la disfunción autonómica, la hiperpotasemia y el uso cuidadoso de los bloqueantes neuromusculares. A nivel general siempre vamos a volver a los 3 puntos que marqué al principio de la clase. Pero bueno, vamos a hablar puntualmente de cada enfermedad neuromuscular. Entonces, estos pacientes tienen mayor sensibilidad a sedantes e hipnóticos, así que hay que titularlos, seguir evaluando la respuesta. Tienen mayor riesgo de aspiración por 2 cuestiones, porque hay afectación vulvar y porque tienen debilidad de los músculos respiratorios. Tienen disfunción autonómica y simpática, entonces pueden llegar a tener hipotensión ortostática y es común que tengan taquicardia en reposo, así que hay que evaluarlo cuando entran a quirófano, especialmente la taquicardia, para no asociarlo mal a una hipotensión o asociarlo a dolor, porque no necesariamente sea por eso, sino porque pueden llegar a tenerlo antes de entrar al quirófano. Como siempre, evitar la succinilcolina, especialmente porque hay riesgo de hiperpotasemia,
por la despolarización y porque son pacientes que, en especial a lo último de su enfermedad, pueden tener inmovilización prolongada y esto genera una hiperpotasemia, que va a ser agravada si utilizamos la succinilcolina. Y con respecto a los no despolarizantes, hay que tener en cuenta que posterior a la intervención pueden llegar a generar un bloqueo neuromuscular prolongado y pronunciado, entonces hay que usarlos con cuidado, disminuir las dosis y evaluar la necesidad de utilizar reversores. O siempre que tengamos disponible, utilizar la monitorización de la transmisión neuromuscular. Entonces, como resumen, tienen mayor riesgo de aspiración, entonces hay que tomar recaudos para disminuir su incidencia, disfunción autonómica que puede generar alteración cardiovascular puntualmente, hiperpotasemia, ya basal por la inmovilización prolongada, que puede ser agravada por el uso de bloqueantes neuromusculares despolarizantes como la succi, y hay que usar cuidadosamente los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, y si los podemos evitar usar, mejor. Bien, con respecto a las neuropatías periféricas, podemos tener hereditarias o adquiridas. Las adquiridas incluyen la diabetes, el trauma, el síndrome de Guillain-Barré, y vamos a repasar algo que quizás el paciente puede no venir con una lesión, es decir, con una neuropatía periférica, pero nosotros podemos generarla. Especialmente lo que tiene que ver con la lesión del nervio cubital y la lesión del plexo braquial. Si bien la idea de esto es hablar de esta clase es hablar de enfermedades neuromusculares y pacientes que ya vienen con las enfermedades neuromusculares, me parecía importante recalcar que nosotros podemos generar una lesión nerviosa si no tenemos cuidado con los decúbitos. Entonces, podemos generar una lesión del nervio cubital y una lesión del plexo braquial si no cuidamos la posición de los brazos, la posición del hombro, ver que no estén demasiado extendidos los brazos, que estén apoyados los hombros, que tengan un acolchado apropiado durante la cirugía los brazos, que muchas veces puede llegar a ser una lucha con los cirujanos en cuanto a cuántos cirujanos hay y van abriendo los brazos, y siempre estar atentos y pelear si es necesario, o al menos pedir de manera muy diplomática el poder cerrar los brazos y pensar que obviamente nosotros también tenemos la responsabilidad de evitar lesiones nerviosas como las que estoy describiendo. También obviamente puede haber pacientes que ya vengan con un síndrome de túnel carpiano generada por el atrapamiento del nervio mediano, entonces si no se opera de eso y ya sabe que lo tiene, cuidar especialmente la posición del brazo. Y hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos, que son pacientes con los que nos encontramos muy frecuentemente, pueden tener neuropatía autonómica. Y esto puede generar una respuesta hemodinámica exagerada a la anestesia, puede generar alteración cardiovascular, y también tienen mayor riesgo de neumonitis por aspiración por el retraso del vaciado gástrico de los alimentos, que justamente también es causada por la neuropatía. Entonces, cuidar los decúbitos en los pacientes que no tengan enfermedades neuromusculares para no generar una lesión en nosotros, y obviamente tener mayor cuidado con los que la tengan, y tener presente siempre la neuropatía autonómica en pacientes diabéticos que pueden tener alteración de la respuesta hemodinámica y mayor riesgo de aspiración por retraso del vaciado gástrico de los alimentos. Otra de las neuropatías periféricas que encontramos es el síndrome de Guillain-Barré. Esta es una polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda que se da de manera progresiva a nivel del sistema nervioso periférico, pero que es de inicio agudo. Entonces, ¿por qué me pareció importante hablar de síndrome de Guillain-Barré? Si bien es una patología con la cual no nos vamos a encontrar en quirófano habitualmente, es decir, un paciente que tenga síndrome de Guillain-Barré en este momento, sí se ha visto que a nivel posterior, una vez ya resuelto el cuadro clínico del síndrome de Guillain-Barré en un paciente, se ha visto que pueden tener respuestas anómalas a los bloqueantes neuromusculares. Entonces, un paciente que no tiene Guillain-Barré en este momento, pero que ha tenido síndrome de Guillain-Barré en otro momento y ya ha sido resuelto, es importante utilizar de manera
cuidadosa los bloqueantes neuromusculares, porque se ha visto que tienen respuestas anómalas, especialmente una mayor hiperpotasemia por el uso de la succinilcolina. Obviamente también, si nos llega a caer un paciente que esté cursando el Guillain-Barré, ojalá Dios quiera que no, van a tener disfunción autonómica, entonces hay mayor riesgo de aspiración, van a tener falta de respuestas compensadoras para compensar la hipotensión exagerada que pueden tener durante la inducción de la anestesia. Y obviamente, como mencioné antes, durante el curso de la enfermedad y posterior a la misma, pueden tener respuestas anómalas a los bloqueantes neuromusculares, especialmente con respecto a la succinilcolina. Si bien no lo mencioné antes, el síndrome de Guillain-Barré lo que genera es una desmielinización periférica de los nervios de manera inflamatoria por una respuesta humoral y mediada por células, que por lo general se da posterior a una infección de las vías respiratorias. Van a ser pacientes que tengan parálisis ascendentes caracterizadas por debilidad simétrica, pueden tener o leve dificultad para caminar o incluso parálisis completa de su respiración. Por suerte no es un cuadro común encontrarse en el quirófano, porque primero se suele resolver esta patología y luego resolver otras situaciones que deban entrar a quirófano. Pero bueno, tener en cuenta lo que mencioné, pacientes que hayan tenido síndrome de Guillain-Barré pueden tener respuestas anómalas a los bloqueantes neuromusculares. Bien, con respecto a las miopatías, estas son aquellas que afectan el músculo esquelético estriado y pueden ser genéticas o adquiridas. Y lo que mencioné, de lo cual iba a hablar hoy en este punto, es respecto de la neuropatía del enfermo crítico o la miopatía del enfermo crítico, que según el Miller se cree que afecta hasta el 50% de todos los pacientes que permanecen en cuidados intensivos durante más de 2 semanas. Y la realidad es que nosotros tenemos muchos pacientes que entran a quirófano de diversa edad, o sea, no solamente pacientes añosos, que quizás son las personas en las que más pensamos que sean enfermos críticos y que puedan tener afectación de sus músculos, sino en cualquier paciente, no importa la edad, que haya estado en cuidados intensivos durante más de 2 semanas. Esto va a generar degeneración axonal extendida y produce debilidad generalizada, generalmente asociada a la inmovilización que tienen los pacientes que estén especialmente en cuidados intensivos durante mucho tiempo. Van a tener debilidad simétrica de las extremidades, reflejos tendinosos reducidos e incluso también pueden tener debilidad diafragmática intercostal, lo cual esto va a generar alteración de la respiración. Por lo general la función autonómica no se ve afectada, salvo que estemos hablando de otras patologías concomitantes o incluso en pacientes ya más añosos. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado con la protección del decúbito, más que nada para evitar las zonas de compresión. Esto siempre es importante en todos los pacientes, pero especialmente en aquellos que padezcan de la miopatía del enfermo crítico. Y que se vio también que en aquellos que tienen inmovilidad prolongada, se asocia un aumento relativo de los receptores inmaduros de acetilcolina. Y esto puede generar una respuesta inadecuada a los bloqueantes no despolarizantes. Entonces, por eso es que hay que utilizarlos de manera cautelosa. Y por el contrario, hay mayor sensibilidad a la succinilcolina, porque si recordamos, la succinilcolina es un agonista del receptor de acetilcolina. Entonces puede haber un incremento de la sensibilidad a la succi, por lo que hay mayor riesgo del aumento de salida de potasio después de su administración. Así que siempre evitar el uso de la succinilcolina y priorizar, en caso de que haya que utilizar relajantes neuromusculares, utilizar los no despolarizantes, pero siempre con cautela, porque puede haber, como dije antes, aumento relativo de los receptores inmaduros y por tanto, respuestas inadecuadas. Bien, y por último, como había dicho, vamos a hablar un poco más de lo que es la miastenia gravis.
a lo último van a ver el cuadro rosa con todo lo que hay que tener en cuenta en un paciente miasténico. El paciente con miastenia gravis tiene una enfermedad de la transmisión neuromuscular, es decir, de la unión del nervio con el músculo. Y hay una alteración de la transmisión a este nivel. Es un trastorno autoinmune que se da por anticuerpos que atacan los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Entonces con esto ya sabemos que vamos a tener que utilizar con cautela justamente aquellos fármacos que actúan a este nivel, a nivel de los receptores. Y estos son, como mencioné antes, los bloqueantes neuromusculares. Va a haber un fracaso de la transmisión por esta destrucción de los receptores. Son pacientes que tienen debilidad muscular y fatiga con periodos de remisión y exacerbación. Es decir, con una adecuada medicación, los pacientes van a estar en estado de remisión y van a poder controlar mejor los síntomas. Ahora bien, en estados de exacerbación van a necesitar por lo general un ajuste de la dosis y van a tender a tener más debilidad, mayor fatiga. Ahora bien, el origen de la miastenia gravis es desconocido. Sí se ha visto que está asociado a timomas o hiperplasia tímica en un 80% en aquellos que padecen miastenia gravis generalizada, entre un 30 y un 50% en aquellos que tienen miastenia gravis ocular. Esta es la razón por la cual es muy frecuente ver pacientes en quirófano que tienen miastenia gravis y que se operan para resección de un timoma o del timo directamente. Esto es porque es uno de los grandes tratamientos que tiene la medicina para aportarle a un paciente que tiene miastenia gravis. De hecho, en el hospital ya hubo varios casos. Bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Volvemos a los 3 puntos que habíamos hablado antes al comenzar esta clase. 1, el aumento del riesgo de aspiración. Esto se da porque en pacientes que tienen miastenia gravis, tanto el habla como la masticación pueden ser afectadas, así como la función y la coordinación faríngea de la deglución. Además, hay debilidad del músculo esquelético, entonces esto va a generar que no solamente puedan tener debilidad muscular y fatiga, sino que puede haber alteración del sistema respiratorio, justamente por la debilidad de los músculos intercostales y el músculo diafragmático. Y esto empeora con la repetición del movimiento y durante el transcurso del día. Y por lo contrario, mejora con el descanso. Entonces, podríamos decir o deducir que el mejor momento para operar a un paciente que tiene miastenia gravis es durante la mañana, luego de que durante la noche, obviamente, haya dormido y descansado. No es ideal, y de hecho sería contraproducente, operar a un paciente, por ejemplo, como di el ejemplo de los timomas para pacientes con miastenia gravis, no es lo ideal esperar a el último turno de la tarde para operarlos. Estos pacientes son pacientes a los que hay que darles prioridad para que se operen en el mejor momento del día, que suele ser a la mañana, porque ya durante la tarde y la noche empieza a incrementarse la debilidad muscular y la fatiga, incluso con la medicación. Es decir, la medicación controla la exacerbación, pero no dejan de tener estos síntomas y pueden tener mejores o peores días. Así que siempre tratar de priorizar que estos pacientes entren durante la mañana luego de un descanso adecuado. Y otra cosa que también habíamos mencionado antes es la alteración cardiovascular. Se ha descrito que estos pacientes pueden tener miocarditis, fibrilación auricular, bloqueo cardíaco, miocardiopatías o incluso hiperactividad simpática. La hiperactividad simpática va a estar asociada a alteración hemodinámica, porque va a generar frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la presión, o fluctuaciones en las mismas. Con lo cual, de nuevo volvemos a lo que habíamos dicho antes. Analizar bien el sistema cardiovascular del paciente antes de la intervención y monitorizarlo obviamente bien de cerca. Entonces, si bien ya fui tirando algunas de las cosas a tener en cuenta durante la anestesia, como priorizar que se operen durante la mañana, como la evaluación del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular por las fluctuaciones que puede llegar a haber
en frecuencia cardíaca y tensión arterial y la debilidad del sistema respiratorio. Vamos a seguir viendo aún más. Hay que evaluar también la capacidad que tenga el paciente de proteger y mantener una vía respiratoria permeable. Como dije, no solamente puede variar entre pacientes durante el día, sino que también puede variar entre pacientes. Hay pacientes que están mejor controlados con su medicación, pacientes que menos, pacientes donde la enfermedad ha progresado más, pacientes en los que menos. Entonces siempre antes de la anestesia está bueno evaluar su capacidad de toser y de eliminar secreciones. Es importante advertir a los pacientes que hay riesgo de empeoramiento de los síntomas. Si bien estén medicados y controlados, luego de una intervención quirúrgica, el estrés puede generar empeoramiento de los síntomas y es bueno comunicárselo al paciente para que lo sepa y no se lleve un susto. Y muchas veces van a necesitar ventilación mecánica posoperatoria prolongada. Y esto también hay que informárselo. En general, en el Miller, describe que la necesidad de soporte ventilatorio es más probable en aquellos pacientes que tengan una enfermedad más prolongada, es decir, que hayan tenido diagnóstico de miastenia gravis hace más de 6 años, aquellos que vengan con problemas respiratorios previos o con una enfermedad pulmonar coexistente, un paciente, por ejemplo, EPOC, que además tiene miastenia gravis, va a tender a necesitar soporte ventilatorio mecánico posterior a una cirugía, y en aquellos que estén con altas dosis de piridoximina o con una disminución de su capacidad vital forzada previo a la intervención quirúrgica. También, otra de las cosas descriptas es que la pérdida intraoperatoria de sangre mayor a 1000 mililitros también se asocia a mayor desarrollo de crisis miasténica postquirúrgica. Todo esto hay que informárselo al paciente, no para asustarlo, sino para que sea consciente de los riesgos que conlleva una anestesia con esta patología. Y que la necesidad de soporte ventilatorio puede llegar a suceder, que puede llegar a suceder una crisis miasténica postquirúrgica, que puede llegar a necesitar una adecuación de su tratamiento posterior a la intervención, y todo esto es mejor anunciarlo y hablarlo con el paciente antes de la intervención quirúrgica para que no se lleve sorpresas posteriores. Y también, ¿por qué no? Si lo desea, que lo hablemos con la familia, porque si entra un paciente a quirófano para hacerse, por ejemplo, resección de timoma y luego se considera que es necesario dejarlo intubado y que se vaya a terapia intensiva y esto no fue explicado previamente, no es bueno para la evolución del paciente, no es bueno para la familia, así que siempre explicar todas estas cosas va a mejorar la relación médico-paciente y va a mejorar siempre la evolución del paciente. Cuanto más preparados mentalmente estén los pacientes, mejor aún. Por otro lado, además de que las cirugías programadas deben priorizarse durante el turno de la mañana, como había dicho antes, se deben realizar durante una fase estable de la enfermedad. Si el paciente está con exacerbaciones muy frecuentemente, es mejor esperar, si se puede, a que el paciente mejore su tratamiento, adecuar las dosis de piridoximina y demás, y luego operarlos cuando ya estén en una fase estable. Saber que, por ejemplo, la azatioprina puede inhibir a los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes y prolongar el efecto de la succinilcolina. Y la tendencia es que los pacientes sigan tomando sus medicamentos el día de la cirugía. Que no los suspendan, sino que los mantengan y luego la intervención evaluar el momento adecuado para volver a administrarle su medicación. Bien. Y los otros dos conceptos que nos vamos a llevar es respecto de la resistencia a la succinilcolina y el aumento de la sensibilidad a los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Y acá lo importante es recordar, la succinilcolina actúa como un agonista del receptor de acetilcolina. Y los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes actúan como antagonistas de los receptores. Y si recordamos eso, vamos a entender por qué hay resistencia a un tipo de bloqueante neuromuscular y por qué aumento de la sensibilidad al otro tipo de bloqueante neuromuscular. Habíamos dicho que la miastenia gravis tiene
como característica la destrucción de los receptores de acetilcolina. Entonces, al haber menor cantidad de receptores de acetilcolina, va a haber una resistencia a la succinilcolina, porque la succinilcolina actúa como un agonista. Entonces va a haber menos receptores en los cuales la succinilcolina va a poder trabajar y hacer su efecto. Y va a haber un aumento de la sensibilidad de los antagonistas, porque va a ser necesario menor cantidad de dosis para poder bloquear los receptores. Por tanto, a nivel general, igual, siempre como eslogan, tenemos que en enfermedades neuromusculares evitamos, en general, salvo neuropatías periféricas que no debieran generar grandes efectos adversos, a nivel general se evita y está contraindicado el uso de la succinilcolina. Y es importante saber que los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes deben ser evitados, pero en caso de utilizarlos hay que adecuar la dosis e ir titulando. Y se debe tratar de monitorizar la transmisión neuromuscular si se puede. Se ha visto que las dosis de bloqueantes neuromusculares es mejor titularlos, ir haciendo incrementos pequeños correspondientes de 0,1 a 0,2 veces la dosis eficaz del 95% hasta que se alcance el efecto deseado. Sé que nosotros tendemos a hacer un bolo de bloqueante neuromuscular para la inducción anestésica, pero bueno, tengamos la consideración de hacer bolos más pequeños y no tener miedo a ir haciendo, en caso de ser posible, que no tengamos que hacer una inducción obviamente rápida, ¿no? Si la intubación no se debe hacer de manera rápida, y podemos tomarnos el tiempo e ir titulando la dosis del bloqueante neuromuscular, va a ser mejor. Y les quería mostrar hasta cuánto el mínimo de dosis que se puede llegar a utilizar, de 0,1 a 0,2 veces la dosis eficaz, con lo cual podemos utilizar muy poco bloqueante neuromuscular y poder realizar la inducción anestésica. De hecho, se ha descrito que solamente el uso de propofol, remifentanilo, y en caso de ser necesario, se puede complementar con el uso de Seborane, ya es suficiente con una mínima topicación con lidocaína para hacer la intubación de los pacientes. Obviamente con extremo cuidado y en pacientes que lo podamos hacer. En una vía aérea dificultosa no vamos a hacer una intubación solamente con topicación de lidocaína. Si es necesario usar el bloqueante neuromuscular, lo usamos, ya les digo, con pequeñas dosis y titulándolo siempre. Entonces, como resumen de la miastenia gravis, y ya para terminar esta compartida, tenemos que tener en cuenta que va a generar un aumento del riesgo de aspiración, con lo cual vamos a tener que tomar todos los recaudos para disminuir la incidencia de la misma. Puede generar inestabilidad hemodinámica, puede haber alteraciones cardiovasculares, pueden tener en mayor o menor medida insuficiencia respiratoria o debilidad de los músculos respiratorios, y es importante siempre hablar con el paciente del posible requerimiento de ventilación mecánica posterior. Hay que disminuir las dosis de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, si los podemos evitar mejor, pero si no, disminuir la dosis e ir titulándolo acorde al requerimiento de cada paciente, y monitorizar la transmisión neuromuscular en caso de tener los elementos necesarios para hacerlo. Acá está la bibliografía por si quieren adentrarse un poco más en este tema. Y bueno, muchas gracias de nuevo por sumarse. Saludos a todos.